Amigos, primero las disculpas por no poder salir en vivo por algunos problemas técnicos, pero no significa que dejemos acá grabado para la reflexión de ustedes. En esta oportunidad, esta charla de café que tenemos con Benji Espinosa y Jefferson Moreno, respecto a un tema que ha cobrado especial interés, que es la prisión preventiva, porque creo que luego del juicio de Alberto Fujimori, el caso que más se ha televisado y más se ha seguido es esta audiencia de prisión preventiva, donde ustedes han podido ver a favor o en contra los gravísimos efectos que genera este mecanismo. Dicen que para medir la libertad en una sociedad hay dos termómetros, la prisión preventiva y el habeas corpus. Si funciona la prisión preventiva y funciona el habeas corpus, una sociedad puede estar tranquila porque se respeta la libertad. Pero si falla el habeas corpus, 99% de habeas corpus acá son rechazados. Debe ser porque los abogados los ponemos mal. Y si se abusa de la prisión preventiva, entonces la libertad en una sociedad no se respeta. Por eso es que hoy invito a Benji y a Jefferson, dos excelentes exponentes de esta nueva corriente que es la técnica de la litigación oral, ambos brillantes litigantes que tienen el peso de enfrentar día a día la lucha por la libertad del ser humano. El juez Concepción decía, y con esto termino la introducción, que por qué el Tribunal Constitucional en el habeas corpus de Ollantumala le pone tantas exigencias, por qué le exige exigencias y garantías en una audiencia de prisión preventiva. Claro, es que él no sabe qué es el proceso penal. El proceso penal no se ha creado como una llave para abrir la cárcel, sino como un mecanismo de garantía de la libertad donde solo el culpable debe irse a la cárcel y excepcionalmente un hombre que debe presumirse inocente. Por eso es que, agradeciéndole a Benji y a Jefferson por su visita al estudio, vamos a comenzar, me parece, por un punto que es central, porque el defender la libertad no significa negar la importancia de las medidas cautelares en el proceso penal y entre ellos la prisión preventiva. Por eso quiero pedirle, Benji, Jefferson, que iniciemos una primera reflexión respecto a cómo nosotros entendemos la importancia, la utilidad de la prisión preventiva, porque nuestros amigos pueden creer que más bien vamos a dar fórmulas para destruir y que nunca haya prisión preventiva en ningún proceso. Y eso evidentemente no es nuestro propósito. Benji. Gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación y que con mi amigo Jefferson estemos junto al que consideramos el referente del litigio peruano latinoamericano. Muchas gracias, Benji. A ver, ¿es un instrumento importante? Sí, pero es excepcional. Y justamente es excepcional porque las circunstancias donde debe echarse mano a la prisión preventiva deben ser circunstancias en donde haya un riesgo comprobado de que se va a perturbar el proceso penal. Un riesgo comprobado de que la persona que está siendo procesada vaya a fugar, vaya a eludir la acción de la justicia, o un riesgo comprobado de que vaya a destruir las fuentes de prueba o a perturbar la actividad investigativa. Si no existe eso, no puede echarse mano a la prisión preventiva. ¿Es importante? Por supuesto, pero junto a su importancia está su nota excepcional. Correcto. Jefferson. Doctor, bueno, gracias por la invitación primero. Para mí es un honor regresar a la casa, como decía Benji, con quien nosotros tenemos, y creo que muchos abogados tenemos como referentes para algún día llegar a ser. Gracias. Pero efectivamente, yo creo que Benji tiene razón. O sea, la prisión preventiva, uno, es legal, está reconocida, e incluso creo que la Corte Suprema, en esta casación 626-2013 en Moquegua, al establecer que deben existir dos puntos más de debate sumando la proporcionalidad y la duración, lo que trata de hacer es que no se aplique abusivamente. Pero el efecto que ha tenido en la realidad es otro. Por ejemplo, estos tres presupuestos son muy conocidos, incluso vienen del código anterior, se sabe de su contenido. Respecto al debate de la proporcionalidad y respecto al debate de la duración, que es lo que la Corte Suprema ha sumado en la 626-2013 Moquegua, creo que ahí está el problema. Porque Benji tiene razón, es legal, es necesaria, tiene que aplicarse en ciertos casos, pero analizando proporcionalidad, por ejemplo. Y doctor, yo he tenido casos en los cuales, por ejemplo, en provincia, el requerimiento fiscal viene sin sustento de proporcionalidad. Y cuando en audiencia se exige un sustento de proporcionalidad,
Lo que se hace es hablar del concepto de la proporcionalidad y sus 3 subprincipios y no desarrollarlas al caso concreto, por ejemplo. O sea, ningún derecho es absoluto, todo se puede restringir, sí, pero hay que hacerlo a través del procedimiento constitucionalmente válido para eso, ¿no? Y eso tendría que ser el respeto al principio de proporcionalidad. O sea, a partir de ahí, yo totalmente de acuerdo. E incluso he tenido audiencias de prisión en las cuales yo me he allanado, ¿no? Porque, o sea, hay situaciones que no se pueden discutir, son necesarias, pero siempre con el respeto al principio de proporcionalidad. La Corte Suprema dice que el elemento más importante es el peligro procesal, ¿no? Yo creo que debería ser la proporcionalidad de la medida, ¿no? Porque es lo que le da forma constitucional a la restricción de esa libertad. Vamos a ir viendo punto por punto los problemas que encontramos, pero es bueno partir en principio, incluso para criticar el abuso de la prisión preventiva, que es un diagnóstico que todos coincidimos. Es más, es un problema estructural. Desde que empecé a estudiar Derecho Procesal, decían, tenemos que estudiar Derecho Procesal para acabar con el gran problema que es el abuso de la prisión preventiva, y que lamentablemente siempre se mantiene. Pero para los procesalistas, entender el proceso cautelar, sus funciones y su importancia es indiscutible. O sea, nosotros no ponemos en discusión el uso de las medidas cautelares, sino el abuso, ¿no? Entonces, eso es muy importante marcarlo. No significa que todos los procesados tienen que estar en libertad y obviamente que no todos los procesados tienen que estar presos. Cada uno de acuerdo al cumplimiento de los requisitos. Y ahí quisiera que arranquemos por una evaluación que hagamos de los problemas que vamos encontrando en cada uno de los presupuestos, ¿no es cierto? Primer presupuesto, la prueba suficiente, y llamada de muchas formas, la verosimilitud del derecho en la teoría cautelar. Quisiera que ahí partamos por analizar los diversos problemas que en nuestra experiencia hemos podido encontrar con ese primer presupuesto, y así vamos posteriormente presupuesto por presupuesto. ¿Les parece? Sí, por supuesto. Benji. Doctor, sobre el primer presupuesto, esto trae, a mi modo de ver, por lo menos 2 reflexiones, y que he tenido a partir de 2 casos en concreto estas reflexiones, y a partir de ahí formulo mi crítica. La ley habla de graves y fundados elementos de convicción. Hubo mucho tiempo en donde se discutió, que es un primer problema, ¿qué significa eso? Porque si uno revisa la jurisprudencia de la Corte Interamericana, caso Chaparro Álvarez y Lapo Íñiguez, en donde se dice eso significa una suposición razonable de que la persona está involucrada al delito. Si vemos el caso J contra Perú, Barreto Leiva contra Venezuela, o lo que ha dicho nuestra Corte Suprema justamente en este vaivén jurisprudencial, primero en la casación 626-2013 Moquegua dice, el estándar probatorio es similar al de una etapa intermedia, es decir, solo dictarás prisión si tienes un caso tan poderoso como si ya pudiera llevarlo a juicio. Pero luego se ha cambiado el criterio y se ha elevado la valla. Hoy se dice con la sentencia plenaria casatoria 1/2017, ya no basta que tu caso sea tan fuerte como una acusación, ahora necesitas que sea mucho más fuerte, hay un plus, y por eso es que ya no basta la sospecha suficiente que justifica la acusación, ahora es necesaria la sospecha grave. Ese es un primer punto, el tema de la sospecha grave, que lamentablemente pese a la nueva exigencia de la jurisprudencia vinculante de todos los jueces supremos, porque esta sí es una sentencia plenaria casatoria, no es una casación dada por una sala permanente que fue la de Moquegua, pese a eso se hace caso omiso, se hace tabla rasa. Entonces los jueces parece que siguen con la idea de que se exige solo acusación, no, ahora es mucho más. Y esta exigencia justamente va en línea con lo que ordena el derecho internacional de los derechos humanos, es decir, la libertad del procesado debe ser la regla. El procesado tiene derecho a enfrentar su proceso en libertad, porque la cárcel está pensada para los condenados, no para los inocentes. Es un primer punto. Y un segundo punto que quisiera poner a debate es el tema interesantísimo del control de imputación, justamente en este primer presupuesto. Hay un único auto de casación que es de Piura, y que lo redacta el doctor César San Martín, en donde dice, por supuesto, si es que no hay un hecho precisado en sus contornos de tiempo, modo y lugar de manera clara y precisa, no puedes decir que hay graves y fundados elementos. Es decir, si no hay control de imputación, si no hay imputación necesaria, no podría haber graves y fundados elementos de convicción. Y un último punto, el tercer punto sobre este presupuesto, el tema de tipicidad. ¿Puede ordenarse prisión preventiva sobre un hecho atípico?
acaba de salir una sentencia de la Sala Permanente de la Casación de Pasco, la ponencia de la doctora Elvia Barrios, mucho respeto, diciendo en su posición, dice no, en la prisión preventiva se debate lo del 268, así que esos temas de tipicidad no entran acá. Son creo que los 3 temas que podríamos entrar a debatir. 1, estándar, sospecha grave. 2, imputación y prisión preventiva. 3, tipicidad y prisión preventiva, si les parece. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Doctor, Jefferson. Yo acabo de escribir un artículo sobre el debate de si en una audiencia de prisión Sí, lo se he puede visto. Se discutir. lo he visto en Facebook, ahí lo he visto, creo. Lo tiene actualidad penal y lo ha replicado ahora en Ya, leyes, me parece. Entonces, ¿qué pasa? La Corte Suprema, en la 626, dice así de manera literal, no se puede. Ni imputación ni tipicidad. ¿Por qué? Porque cada una de estas vías tiene un procedimiento específico de discusión. En el caso de deficiencia en la imputación, la tutela de derechos, y en el caso de la tipicidad, la excepción de improcedencia de acción. Eso ya es la Corte Suprema. Hay un auto de calificación, efectivamente, que dice, bueno, puede ser, ¿no? No podríamos analizar el primer presupuesto en un hecho atípico. Pero ahora último han cerrado la valla y han dicho no, necesariamente solo los del 268. Y efectivamente la Corte Suprema tendría razón. ¿Qué haríamos en una audiencia de prisión debatiendo cuestiones de tipicidad si para eso está la excepción de improcedencia de acción? Pero la realidad ha marcado cuestiones totalmente absurdas que quizás nunca hubiéramos imaginado. Por ejemplo, que inicie una audiencia de prisión, que hayan notificado el requerimiento de prisión, pero que no se tenga la disposición de formalización. No, o sea, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en el caso que el Poder Judicial, la Fiscalía ha denominado los cuellos blancos, por ejemplo? Todos en la audiencia, los abogados dicen, todos notificados, sí, pero no tenemos la formalización. El caso, porque no es uno solo, el caso del señor cusqueño Jorge Acurio, igualito. En la audiencia, todos con requerimiento de prisión, nadie con la disposición de formalización. Porque lo que pasa en el país es que en aquellos casos donde se pide prisión, mientras en una máquina se hace el requerimiento de prisión, en la máquina del costado se hace la disposición de formalización. Y las dos te llegan en la misma notificación. Entonces la pregunta es, ¿a qué hora deduzco mi excepción de improcedencia de acción? ¿No? Si además la fecha de la audiencia de prisión es al día siguiente de la notificación. Claro, ¿no? claro. Ahí tenemos un gran problema. Y lo mismo obviamente pasa con el tema de la imputación, ¿no? Ahora, estos casos por ejemplo he citado, ¿qué han hecho? El juez suspende la audiencia y dice, son las 11 de la mañana, reprogramados para las 2 de la tarde. Les da oportunidad para que simplemente notifiquen. E incluso hay otro problema que es mucho más grave, que lo he visto también en el caso de la señora Fujimori. Fiscalía presenta un primer requerimiento de prisión. Se está debatiendo y una integración al requerimiento de prisión. Aparecen elementos. Doctor, yo he tenido un caso en el cual me llaman a las 9 de la noche. Lo que pasa es que la gente tiene que entender, y ese es el problema, el análisis no debe ser de la señora Fujimori, debe ser de la institución, porque si le pasa a ella, con menos personas se han ido en prisión preventiva. En un caso a mí me llamaron a las 9 de la noche, me notificaron un requerimiento de prisión. Bueno, garantía de defensa, ya el abogado más o menos sabe cuándo te van a pedir prisión, así que no reclames, me notificaron. Me llamaron a las 11:30 de la noche a decirme que Fiscalía había presentado una integración a su requerimiento. Habían 500 hojas más en esa integración. Al día siguiente en la audiencia, Fiscalía inicia con una introducción, una oralización general de todos los imputados, pide una pequeña suspensión para tomar agua y cuando regresamos a la sesión, la juez nos da cuenta de un nuevo escrito presentado. Entonces ahí está el problema. Si nos dieran la oportunidad de discutir tipicidad con excepción, lo haríamos. Claro, quizás es, bueno, esto último que ha tocado, hay evidentemente una estrategia que busca eliminar o reducir al mínimo el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, el investigado no es investigado, es testigo, se le deja intervenir lo mínimo posible en la investigación con la idea de cocinarlo con una formalización, inmediatamente su requerimiento de prisión preventiva, y cuando te enteras del caso en la audiencia de prisión preventiva donde te masacran, ¿no? Bueno, esa es la estrategia, que obviamente es inconstitucional. Pero creo que el problema central está en que, paradójicamente, en el proceso cautelar, penal o de prisión preventiva, nos hemos olvidado que hacemos derecho procesal. Yo creo que por privilegiar los procedimientos y la eficacia, nos hemos olvidado de nuestra esencia.
Es como pensamos en que haya mucha luz en el quirófano, que los instrumentos estén muy limpios, pero nos olvidamos que hacemos cirugía. ¿Por qué? Porque lo que ustedes plantean creo que se resuelve con un primer tema. Para poder determinar esos graves indicios o esa sospecha grave, ¿se tiene que hacer o no se tiene que hacer una operación probatoria? Yo creo que el punto número 1 de la discusión es: el primer presupuesto tiene que ser fruto de una operación probatoria. Y al haber desarrollado la Corte Suprema los estándares probatorios, si es un estándar probatorio, un resultado probatorio, o sea, es imposible discutir que es una operación probatoria. ¿Por qué? Porque si es una operación probatoria, lo primero que tiene que haber es objeto y tema de prueba. O sea, es imposible que yo actúe, debate y valore si no arranco por el inicio. O sea, si no hay acción, tipicidad, tipicidad y culpabilidad, igualito acá es el objeto y el tema. Y en el objeto y el tema está el hecho típico, el hecho delictivo que atribuyo. Por eso es imposible, no hay que confundir el efecto del pedido. Obviamente ustedes no invocan la tipicidad para discutir atipicidad y pedir que se extinga la acción penal en la audiencia de prisión preventiva, sino que como es una operación probatoria, el tema probatorio es lo primero que yo tengo que establecer. Si es una imputación de lavado de activos, ¿cómo me describe usted el origen delictivo? No, yo no quiero discutir la tipicidad, olvídese del nombre tipicidad, es tema de prueba. Y ahí entra lo del imputado, porque el tema de prueba implica postular un delito. Exacto. Ahí va el primer tema, ¿no? Ahí creo, y con eso eliminamos, no es que se discuta la imputación necesaria o que discutimos si el hecho es delito o no, sino tema y objeto de prueba. Y ahí cerramos, y nadie en la Corte Suprema ha dicho eso. Siempre en la Corte Suprema ha sido: no, yo no puedo tratar este tema, como si yo estuviera pidiendo la extinción. Señor, yo lo que vengo a pedir en la audiencia de prisión preventiva es que se extinga la acción penal. No, eso no estamos pidiendo. Lo que estamos discutiendo: ¿hay o no hay prueba suficiente? ¿Hemos alcanzado o no el estándar de prueba de sospecha grave? Y eso arranca por el tema. Por tanto, es totalmente vigente, y lo que yo recomendaría, no utilizaría la palabra tipicidad para no asustarlo, sino diría: señor, arranquemos por el tema de prueba. ¿Cuál es? Y ahí superamos ese problema, creo. Ahora, lo otro que es importante, si estamos hablando de una operación probatoria, ¿cuándo el fiscal debe postular las pruebas? Ni siquiera hablamos de actos de investigación ahí. Porque como es una operación probatoria, ¿qué dijo Concepción? Para discutir los temas evitar los temas de legalidad en el caso de Fuerza Popular, él dice: hay que diferenciar actos de investigación de actos de prueba. Los actos de prueba son en el juicio. Entonces esas reglas de legalidad de prueba trasladada es para los actos probatorios. Y por tanto la legalidad se hará en el juicio. Primero, craso error, porque los actos de investigación también tienen garantías, pero lo más interesante nuevamente es una operación probatoria. Y es la operación probatoria, miren, yo digo, más compleja incluso que la sentencia condenatoria. Porque la sentencia condenatoria para la operación probatoria tienes todo. En cambio, en la audiencia de prisión preventiva no. Porque no sabes si es al inicio, no sabes si es a la mitad del proceso. Por tanto, es una operación probatoria más compleja y que incluso debe tener casi las mismas garantías. Completamente distinto a lo que ha leído, ¿no? Entonces, yo me gustaría, por ejemplo, agregar otro tema a lo que ustedes dicen para conversar este tema que da para más este primer tema, es esto del control de legalidad, ¿no? Ahí hubo cuestiones. Yo creo que lo de tipicidad de imputación lo solucionamos con tema de prueba. Pero luego el juez Concepción nos ha dicho ahora: señor, estos son actos de investigación, no son actos probatorios, todo lo que usted reclama en el juicio. Pero acá me deja a mí que yo sin ley hago lo que quiero, ¿no? Entonces, ¿qué opinan sobre este tema de controlar la legalidad que nos ha negado el juez Concepción? Es que el juez no puede decir: yo solo soy un guardián del debido proceso en el juicio. Pero en la investigación el proceso entra a una fase de descampado, a una fase de desierto, en donde no hay, de ninguna manera, no entran los mares de las garantías. Eso está muy mal.
Y eso está muy mal por una razón, porque además desconoce las exigencias del propio código. El propio código en el título preliminar, cuando habla de la actividad probatoria, cuando se refiere a la prueba ilegal, se refiere a todo su trayecto. Y luego, cuando se refiere a las normas generales, el 159 vuelve a hablar de la actividad probatoria en general. Y esa disquisición está equivocada, además. ¿Quiénes son la doctrina más autorizada que distingue actos de investigación y actos de prueba? Moreno Catena, Jimeno Sendra, Silvia Barona Vilar. ¿Pero qué dicen ellos? Cuidado. Tanto los actos de investigación como los actos de prueba tienen un elemento común que son actos de conocimiento, es decir, actos de aportación de información. ¿Qué los distingue? El momento y algunas otras exigencias. Pero vamos a ver, si es que me dices, yo voy a aportar graves y fundados elementos de convicción, el testimonio de Juan, el testimonio del testigo con identidad 666, el aspirante a colaborador, esos son actos de conocimiento. Más allá de esa disquisición que se difumina en los procedimientos cautelares de prisión preventiva, lo que es cierto es que no deja de tener la obligación el juez, que debe ser un juez de garantías, que debe ser un juez de control. En algunos países le llaman garantías, en otro control, pero él ha olvidado eso. Debe controlar la legalidad. No puede decir, por ejemplo, en el caso Fujimori hay un craso error. Dice, no hay prueba trasladada. Se está trayendo información de un caso a este caso, pero no hay prueba trasladada. ¿Y por qué no hay prueba trasladada? Porque la prueba trasladada se da en el proceso, en el juicio, no en la investigación. Por eso, pues, eso es una falacia. Porque legalmente no puedes trasladar un dato, una información de un caso a otro caso, sino cumpliendo las exigencias del artículo 20 de la Ley de Crimen Organizado. ¿Y qué dice el artículo 20 de la Ley de Crimen Organizado? Primero, solo puedes trasladar actos de prueba. O sea, es imposible trasladar actos de investigación. ¿Y qué dice el doctor Carguancho? Dice, como no es proceso, como no es juicio, si no estamos en investigación, sí se puede trasladar. Eso es ilegal. Y ese control de legalidad lo puede hacer, porque además él desconocería lo que ha dicho la propia Corte Suprema, el Acuerdo Plenario 4-2010, cuando hace una interpretación del artículo 71.4 sobre la institución de la tutela de derechos, dice, vamos a abrir el abanico de la tutela, y aun cuando el 71.2 no diga que la tutela tiene como objeto de debate excluir prueba ilícita, ¿qué dice la Corte Suprema? Dice, se puede vía tutela de derechos excluir prueba ilícita. ¿Y dónde se puede? En diligencias preliminares o en investigación formalizada. O sea, bajo el criterio del doctor Carguancho, lo que ha dicho la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4-2010 es impracticable, letra muerta. De acuerdo. Jefferson. Yo totalmente de acuerdo. Pero yendo a lo que el doctor, porque eso lo ha hecho en teoría, ¿no? E incluso ha sido un reclamo, me parece, porque hay una parte donde el doctor dice, no puede ser posible que el tribunal me exija prácticamente un minijuicio, ha hecho el doctor, ¿no? Aunque eso debería ser. Pero el punto concreto que el doctor no ha aceptado es, por ejemplo, que la declaración de testigos en reserva, de los testigos con clave, tengan que ser corroborada o no, que es un planteamiento que hizo la defensa. O sea, el doctor se ha saltado a analizar si se puede o no se puede, señalando que efectivamente él no tiene que controlar la legalidad de esos actos. Pero, por ejemplo, coincidimos, creo, en que sí se puede. Es más, se debe. En el caso de los testigos con clave, y ha sido un planteamiento por parte de todos los abogados en el caso, se han utilizado declaración de testigos y no se ha permitido un contraexamen, no se ha permitido contradecir la declaración de ese testigo, no se le ha permitido hacerle preguntas a ese testigo. Y se ha citado una sentencia de la Corte Interamericana, la del caso del pueblo de Mapuche contra Chile. Yo he revisado un poquito la sentencia, y la sentencia no es que diga que efectivamente hay que corroborar. Para empezar, la sentencia trata un proceso inquisitivo, un proceso sumario, no un proceso acusatorio, se entiende. Pero la sentencia, como la sentencia dice, efectivamente un testigo en reserva lo que haría es lesionar la garantía de defensa de los imputados, hay que compensar, dice la Corte Interamericana. ¿Cómo compensamos? Uno, el juez tiene que saber quién es el testigo. Claro, habla para juicio. Dos,
hay que darles la declaración, lo tienen. Y en la parte final, la Corte Interamericana dice, a mayor corroboración de lo que diga el testigo en reserva, menor afectación al derecho de defensa. O sea, no lo plantea como una exigencia, ¿no? Pero hace ese análisis de proporcionalidad para respetar esa garantía. De acuerdo, de acuerdo. Esto es muy interesante. Y ahí un punto nuevamente, se vuelve a dejar de lado la teoría del proceso. Porque, ¿qué sucede? ¿Qué es un testimonio? O sea como acto de investigación, sea como acto de prueba, ¿qué es el testimonio? Es el interrogatorio por las partes del proceso. O sea, no existen testimonios con interrogatorios unilaterales. No existe. O sea, primero es un tema de existencia, de validez jurídica. O sea, para que exista el testimonio, tiene que ser interrogado por las partes, salvo que el imputado no sea parte. Entonces mejor, pues lo sacan a todos y se van a su casa porque ya no son parte, ¿no? Sería mejor, ustedes ya no son imputados, gracias a Dios, y nos vamos. Primer tema, se está yendo contra la propia naturaleza de las cosas, porque nuevamente no se aplica teoría del proceso. Y número dos, que ya es un problema de legalidad grave, ¿dónde aparece la medida de protección, impedir el interrogatorio por las partes? No está. No existe, o sea, sería una medida de protección pues inventada, que no está prevista en la ley, ¿no? Ahí es un tema grave que le evita. El tema de la prueba trasladada, que muy bien han tocado, y yo agregaría el tercero, del manejo de la declaración de los aspirantes. Que de los aspirantes a colaboración eficaz, porque la primera vez que me tocó, mi primera guerra jurídica fue la justicia antiterrorista. Yo fui al penal de mujeres en Chiclayo, 90% de las procesadas eran terroristas o procesadas por terrorismo. Entonces, o seguía lo que decía mi profesor de práctica, José Ugaz, y era cosmetológico y no defendía a nadie, o asumía una posición. Entonces una viejita me jaló de la corbata y me dijo lo elemental: ¿eres abogado? Eso me abrió a mí la luz. O sea, la luz fue decirme en una cárcel: eres abogado. Entonces, ahí arrancó la declaración del aspirante. Y con declaraciones de aspirante, condenaron. Que Dios quiera que no pasen de la prisión preventiva acá. Pero en esa época, con la declaración del aspirante, condenaban. Y muchas veces era la única prueba. Se dieron cuenta de tanta injusticia y lo dejaron de lado años. Nunca más volvieron a utilizarla. Cuando arranque el nuevo código y vienen los megacasos, vuelve la práctica de utilizar la declaración del aspirante, pero miren cómo ha variado. El primero la usaban así: enviaban la declaración del aspirante completa con clave. Que así era en el tema de la justicia antiterrorista. Toda la declaración te la enviaban con su clave. Primera versión. Segunda versión te la enviaban testada en las partes que supuestamente no te interesaban. Entonces encontrabas, solo leías 4 párrafos. Segundo intento. Tercer intento, que ya para mí es el definitivo, es que ahora con un reglamento que sacó nuestra querida Marisol Pérez Tello, ahora, ¿qué hace? Lo que no dice la ley. Por eso ahora hay que cuidarse mucho del reglamento. Dice: ¿cómo se utilizará la declaración del aspirante? El fiscal hace un resumen y ese resumen te lo envía. Entonces la pregunta es muy elemental: ¿cuál es la fuente de prueba? ¿Es una persona o es una cosa? Si es una fuente de prueba personal, tiene que ser un testimonio. Y si es un testimonio, no me puedes traer un documento. Y menos ni siquiera un documento original, porque es un documento que hace el fiscal. Entonces, si aplicamos teoría de la prueba a estos problemas de prueba trasladada, del tema que señalaste de los testigos sospechosos o los testigos protegidos, perdón, o a los aspirantes, encontramos una solución. Por eso el colofón de todo es acordarnos que es una operación probatoria, que tiene sus reglas, sus instituciones, y que hay que mantenerlas, porque si no ya no es proceso. Exacto. ¿No? Justo sobre eso, doctor, qué buen tema, y creo que es el tema del momento.
el fenómeno de la prueba sospechosa. Yo he leído un trabajo que me parece que es hoy el más serio, de un joven jurista español, que es Juan Carlos Ortiz, se llama Los delatores en el proceso penal. Y justamente analiza estas lógicas de qué beneficio tiene, qué compensación, qué interés persigue aquel que declara contra otro. Y lo primero que hay que decir es que, cuidado, no es el Papa Juan Pablo II declarando. Es alguien que se supone ha participado en un delito. Por eso es que es muy equivocado. Y si es que no lo hace de manera deliberada, porque se equivoca, lo hace con muy mala fe procesal, el fiscal, en el caso Fujimori, habla de testigos con identidad reservada. Y uno escucha en las audiencias, cuando se refieren al contenido del testimonio, que hablan de que hace parte del hecho criminal imputado. ¿Cómo es posible hablar de testigo de una persona que está involucrada al hecho? Si el primer requisito por antonomasia para ser testigo es ser ajeno al hecho. El testigo es aquel ajeno al hecho que percibe el hecho a través de alguno de sus sentidos. Entonces tú no puedes ser testigo si eres parte del hecho, primero. Segundo, si eres parte del hecho podría ser, o como Yoshiyama Sasaki, discutimos si va a haber confesión sincera o insincera, porque es su declaración hasta el momento, su confesión lo convertiría en arrepentido. Si no es arrepentido, va a seguir un proceso especial, entonces es aspirante a colaborador eficaz y tiene la exigencia de aportar información que corrobore su sola indicación. Entonces hay tres condiciones diferentes. Testigo, que tiene que ser ajeno, arrepentido y aspirante a colaborador eficaz. Porque para ser colaborador hay todo un procedimiento que seguir que culmina cuando hay una sentencia judicial que así lo acredita. El tema de la identidad reservada además se trabaja muy mal. ¿Cómo nace la figura legalmente? El testigo con identidad protegida no se encuentra dentro del capítulo de testimonio, se encuentra dentro del capítulo de medidas especiales de protección. Es decir, yo le doy una identidad reservada a mi testigo para protegerlo de que lo corrompan o que lo maten. Esa es la lógica. Pero hay un procedimiento que no se ha seguido acá y no se sigue en ningún caso. La ley dice, principio de legalidad procesal, dice, tiene el fiscal la obligación de motivar el grave peligro en que se encuentra su testigo. Segundo punto, tiene la obligación el fiscal de comunicar cómo lo ha declarado como testigo protegido. Nada de eso es hecho en este caso. Y tercer punto, la defensa tiene el derecho a reexaminar las bases de consideración de reserva de identidad del testigo. ¿Algo de eso se ha hecho? No. Y no se ha hecho por una razón. Porque como se está integrando elementos de convicción y se está desnaturalizando la audiencia de prisión preventiva, nada de eso se puede hacer, por un lado. Y por otro lado, el tema de corroboración. El 158.2 del Estatuto Procesal Penal nos establece una valla bastante alta, justamente en la lógica de que vamos a partir por principio de prueba sospechosa. Entonces dice, no puedes imponer medida coercitiva con el solo dicho de un arrepentido, de un testigo anónimo, de un aspirante a colaborador. No, tiene que corroborarse. Creo que la gran pregunta hoy es, ¿qué estándar de corroboración se exige? La Corte Interamericana, en el caso de Honorín Catrimán contra Chile, que es el caso de los mapuches, perseguidos por el delito de terrorismo, plantea una lógica interesante siguiendo al Tribunal Europeo, al Tribunal de Estrasburgo. Dice, las lógicas de compensación. ¿Y qué significan las lógicas de compensación? Dicen, cuidado, si tú fundas tu condena en el testimonio de un testigo, primero, que tiene identidad reservada y por tanto el contrainterrogatorio, si se hiciera, es bastante limitado porque tú no sabes quién es. Si es que tú fundas tu condena en un testigo de identidad reservada, o segundo, si es que limitas el contrainterrogatorio, ¿cuál es la compensación para el acusado? La compensación es que ese testimonio no puede tener un peso decisivo para condenar. Porque si lo tiene, hay afectación al debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a contrainterrogar testigos. Esa es la lógica del Tribunal Europeo que trae la Corte en ese caso importante. ¿Yo qué cosa digo? Mi lógica es una lógica a fortiori. ¿Cuál es mi lógica? Si la Corte dice que para dictar condena no puede darle peso decisivo a este tipo de prueba sospechosa, pregunta es, ¿y para dictar prisión preventiva a un no condenado, al que se le presume inocente, sí podrías darle peso decisivo? Por supuesto que no. Apliquemos así la sentencia de la Corte Interamericana, que para eso sirve. O sea, y ojo, mis amigos de las ONGs
porque yo he trabajado en la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, yo he trabajado, en fin, con varias personas en derechos humanos, yo tengo formación en derechos humanos, y yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿y en qué momento viraste? ¿En qué momento te fuiste a la otra orilla? Sigo en la misma orilla, defiendo derechos humanos ahora en el proceso penal. Correcto, correcto. Esa ha sido una discusión que han tenido ayer, me parece, el doctor Concepción con una de las abogadas. Una abogada cita la sentencia, la pone en la diapositiva, y el juez, cuando termina su alegación, le pregunta, a ver, ¿en qué parte de la sentencia de la Corte dice que los abogados deben contraexaminar a los testigos con clave? A ver, dígame usted, ¿dónde dice? La abogada hace referencia a la sentencia, y la sentencia dice de manera literal, esa medida de compensación es ¿cuál? Que en algún momento del proceso se les debe permitir contraexaminar, así dice literal. Entonces la abogada dice, pero ahí está. Y el juez dice, pero yo leo que ahí dice en cualquier etapa del proceso. Entonces él dice, ¿cuál sería esa etapa? El juicio. Entonces, claro, la explicación ahí debería ser esa, ¿no? Que si necesitas para condenar, más vas a necesitar para imponer prisión. Claro. Y nuevamente, ¿no? Bastaría de partir de lo que dice la ley, sobre lo que conversábamos hace un momento, sobre cómo es qué cosa es el testimonio, ¿no? Porque a mí mucho me ha servido en mi experiencia profesional fuente de prueba y medio de prueba. Eso para mí es una herramienta muy poderosa, la he utilizado en muchos casos, donde la fuente de prueba hay libertad, pero en los medios de prueba, los procedimientos legales, hay legalidad, que me lleva más. Si tú vas a utilizar prueba testifical de cualquier clase en una audiencia de prisión preventiva, ¿cómo se actúa? Interrogatorio. Ni siquiera leyendo. Ni siquiera leyendo. Por eso nuevamente entramos. ¿Es una operación probatoria o no es una operación probatoria? Si es una operación probatoria de una exigencia, porque el tema es, no, es que como debe ser rápida, como tiene plazos concretos, ¿dónde aparece que la velocidad tenga que sacrificar las garantías y desnaturalice lo que es? Ustedes hablaban hace un momento que el fiscal permanentemente va enriqueciendo en cada audiencia porque no entiende que la prueba se ofrece con el requerimiento. La fiscalía ofrece su prueba con el requerimiento, no tiene otra etapa. Y segundo, no puede haber prueba si no se puede contradecir, que es el segundo tema. ¿Cómo existe prueba sin contradicción? Ya. Nuevamente, temas de existencia, o sea, ¿qué prueba es la que puede justificarse y utilizarse en un auto de prisión preventiva en una sentencia? La que se contradice. No hay otra forma. O sea, si quieres utilizar peritajes, si quieres llevar testigos, y si no quieres llevarlos, no pidas prisión. Pues por eso no es obligatorio. Si entiendes tú, no, yo no quiero que conozcan a mi testigo todavía, excelente. ¿Dónde viene la compensación? No pidas prisión. Pues si tu testigo, tú consideras que quieres tenerlo escondido, excelente. Tú lo puedes tener debajo de 1000 llaves. Pero tu costo es proceso sin prisión. Exacto. Pero si tú quieres ir a una prisión preventiva, tienes que cometerte las exigencias. Y en el tema que ustedes plantean de la valoración, porque claro, la corroboración es un tema de valoración probatoria, ahí un tema que es central es la discusión con qué se corrobora, me parece. Porque creo que van a intentar, y me temo que en juicios y sentencias, que se corrobore entre diversos testigos colaboradores eficaces. Barata, yo te digo ahorita cómo va a ser la sentencia. Arranca Odebrecht, Barata, Mameri, Migliaccio, certeza, condenado. Entonces decirle, perdóname un ratito, 4 tuberculosos no hacen un sano. Eso es lo que siempre le decía, probabilidad más probabilidad más probabilidad más probabilidad. Probabilidad, no es certeza. Entonces el tema es, uno, no me puedes corroborar con otro enfermo. O sea, si hay un testigo sospechoso, no puedes corroborar con otro testigo. O sea, tengo 1 millón de testigos sospechosos. Ya tienes 1 millón de tuberculosos, pero no hacen un Hércules, pues. Así sean 1 millón, 2 millones o 5 millones. No es un tema de cantidad, ¿no es cierto? Ese es uno. Creo que clave darle ahí. ¿Con qué se corrobora? Y 2, ¿qué se corrobora? Porque dicen, no, yo voy a corroborar lo periférico. Todos coinciden que era de noche.
los hechos nucleares. Ah, claro. Los hechos nucleares. Coinciden que mataste. En eso tienen que coincidir, en los hechos nucleares, ¿no? Entonces me parece que lo que usted dice muy bien, pero creo que ahí hay que centrar, y ese va a ser el gran debate en los juicios que evidentemente vamos a ir, es ¿con qué se corrobora? Que tiene que ser con prueba sana, como yo digo, no con prueba enferma, sino con prueba sana. Y segundo, ¿qué se corrobora? Y nos dicen, no, corrobora lo periférico. Mi tocayo César Martín, corrobora lo periférico. No corrobores lo periférico, corrobora lo nuclear. No que Nadine vive en esa casa, sino que Nadine recibió dinero sucio y sabía que era dinero sucio. Esto es lo que tú tienes que corroborar. Porque los indicios, que también funcionan, son para probar el tema de prueba. No para que tú digas, no, como acá tengo un ojito y acá tengo una uña, ya armé a la persona. No, pues, porque dice, no, tengo un ojo, tengo una uña, ya armé al muñeco. No, pues no nos armado al muñeco, ¿no? Es el tema de, bueno, la perversión de la prueba indiciaria, ¿no? Pero bueno, eso me parece, no sé si sobre prueba suficiente tienen un tema más para saltar. Solamente para el tema concreto de Odebrecht, justamente ese tema que ha tocado todo es el principal problema, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que en el caso hay suficiente para el acto posterior de conversión, pero no hay suficiente para origen ilícito. O sea, ahí el problema. Y el acto de corroboración, efectivamente, y lo que también he escuchado en la audiencia, es brasileño a brasileño a brasileño a brasileño, cuando en realidad ninguno sabe de dónde viene el dinero, ¿no? Ese es el problema. Hay un tema interesante. Hemos trabajado el tema de la licitud de los elementos de convicción, pero hay otro tema que se desoye y que no se mira en la práctica: la pertinencia de los elementos de convicción. ¿Hay que hacer juicio de pertinencia? Por supuesto, porque a ti te pueden traer 500 elementos de convicción, 500 testigos, y ahí vamos al tema. Pero los 500 testigos a lo mejor dicen el relleno, pero no hablan del núcleo, de la esencia. Como Aristóteles decía, la esencia es lo que hace que una cosa sea lo que es. Entonces, si fenomenológicamente esto es porque debe ser, el elemento de convicción tiene que acreditar eso y no otra cosa. Si es lo periférico, está bien para pintar el cuadro, pero el cuadro no se acaba con el marco. De acuerdo completamente. Bueno, hay muchos temas sobre pruebas suficientes, importantes, pero vamos para que nuestros amigos no se queden con el plato incompleto del arroz sin el pato. Tiene que ser arroz con pato completo, como mi querido Chiclayo. Entonces, hablemos un poquito, aunque creo que las discusiones son menores ahí con la pena probable. Sí. ¿Qué experiencia? Hemos avanzado. Sí. Pero ¿cuál es tu comentario sobre pena probable? En tema probable, en mi experiencia, en realidad, bueno, la exigencia que estableció la Casación 626-2013, hay que utilizar el sistema de tercios. Yo diría algo un poquito más, quizá un aporte, proporcionalidad. Porque el sistema de tercios como figura legal no elimina la exigencia constitucional que deriva del principio de culpabilidad de proporcionalidad. Ahora, eso implica hacer una proyección, pero creo que el tema fuerte de la prisión no va por ahí. Yo simplemente agregaría sistema de tercios sin descuidar, sin dejar de mirar proporcionalidad, como lo defiendo en mis alegatos en juicios también. Correcto. Muy encendidos. Yo tengo un caso, por ejemplo, en provincia, donde Fiscalía imputó a organización criminal y solo hay una persona. Y esa sola se le ha pedido prisión, pero para sobrepasar el presupuesto del prognosis de la pena. O sea, tú enganchas un delito. Yo recuerdo, por ejemplo, un caso en el que compartimos defensa con Benji, ahora recién acá en el subsistema anticorrupción. Imputaban cohecho, peculado, concusión, y para sumarle la pena, organización criminal. O sea, es un delito de enganche y ya se salta en el análisis de ese presupuesto. Ahí yo creo que la gran discusión que se ha tratado de mejorar es que inicialmente pena probable era pena abstracta. Sí, claro. Y no pena concreta, ¿no? Que se trata de ahora, pero así como hay una operación probatoria, nuevamente vamos a la esencia del derecho. La pena probable es fruto de una operación de determinación judicial de la pena provisional, ¿sí o no? Sí, claro. Si me dicen que sí, claro, entonces si es una operación de determinación de la pena, entra todo, pues. Entra todo.
probables circunstancias atenuantes, probables circunstancias agravantes, revisión en concursos. Yo creo que a mí me causa una frustración que Fidel Rojas, siendo el autor del libro más importante de delitos contra la administración pública, podrá discutir de repente algún trabajo específico de alguien, pero él es el gran autor desde hace muchos años, sea absolutamente creíble cuando solo hablaba con su libro. Pero cuando lo bajas al tribunal, no le crees. Al punto tal que mi buen amigo Tomás Saladino dice que ya no hay que creernos, porque si defiendes, ya te volviste mentiroso, es una ofensa. Yo le dije, no me acuerdo qué, José Caro, yo creo que estaba ahí, yo le dije, yo me paraba y le metí un cabezazo. ¿Qué voy a permitir que diga eso, no? Entonces, porque el concurso aparente de leyes se masacra en los delitos de función. Se masacra. ¿No? Se masacra, o sea, que si puede, tráfico de influencias y cohechos, si puede coexistir, oye, vamos a pelear, pero de alma. Ciro, que estábamos hablando hace un rato, Ciro Cancho, para mí un extraordinario instrumento, y aplaudo a quien sea el autor, es Justicia TV, porque es una herramienta que te permite a los que nos gusta el fútbol ver todos los partidos, a quienes nos gustan los procesos, seguir todos los procesos, ¿no? Entonces, él ataca mucho, no sé cómo le habrá ido, pero vino acá y hace un análisis bien interesante sobre el concurso aparente de leyes en delitos de función. Y lo he visto a Fidel matarse tratando de explicar, y no va, porque creen pues que, en el fondo yo diría, piensan que la pena probable es algo... Le han dado alguna razonabilidad, como te voy a citar, 1/3, 2/3, 3/3, etcétera, tercio medio, tercio bajo, pero realmente no hacen una operación de determinación de la pena, ¿no? Hay un tema interesante, doctor, ¿verdad? Fíjese, a veces puede ser porque no me haya tocado una defensa así, pero sí me tocó en defensa de juicio. Y claro, vamos a analizar. El gran problema de las acusaciones de delitos de corrupción de funcionarios, y seguramente serán requerimientos de prisión, es que plantean, por ejemplo, tráfico de influencias y cohecho respecto al mismo hecho. Uno acto preparatorio y el otro avanzas un poquito, o sea, en otras palabras, le está violando en nebis in idem. Otro, que me tocó un tema en donde, menos mal, en la hay subsidiariedad. Sí, en la sala de la doctora Castañeda Otsu, doctor Ramiro Salinas, nos dieron la razón ahí, en el caso de un exgobernador. ¿Cómo es posible que puedan plantear respecto de un hecho una doble desvaloración? Cohecho y colusión. No puede. La colusión desplaza al cohecho, porque si el acto de soborno se da en el marco de un proceso de contratación pública, eso es un cohecho específico, pero en el marco de una contratación pública. Por tanto, si eso se da, discute colusión, no discutas cohecho. Claro. Eso me lleva a pensar en lo siguiente: si hay casos de requerimientos de prisión con varios delitos, hay que estar atentos como defensa para plantear justamente las lógicas de resolución de concurso aparente, especialidad, alternatividad, subsidiariedad. El problema es que si a eso le sumas, yo también he tenido igualito, es más, yo te digo falsificación y colusión, cuando se suponía que el acto de falsificación era un medio para que se puedan coludir, o sea, hemos tenido esos problemas, pero si se puede hacer ese análisis, pero si le suman organización criminal, ya perdimos el segundo presupuesto, ¿no? Ese es el problema. Pero algo importante, así como hace un rato vimos que no se puede discutir imputación necesaria, que no se puede discutir tipicidad, se supera marcando bien tema de prueba, igual acá. No es que quiera, porque te va a decir, ¿usted quiere discutir tipicidad? No, yo no quiero discutir tipicidad, yo quiero ir a la determinación de la pena. Y en la determinación de la pena, obviamente lo primero que tienes que establecer es, son 8 delitos o es un delito, ¿no? Bueno, pero un tema muy importante a trabajar. Por eso el tema es cómo se encaje. Decía mi maestro Doctor Santos, todo tiene solución, depende de por qué curva entres. Entonces, eso hay que marcarlo bien, ¿no? Bueno, y el peligro procesal, que sí es un tema central. Benji, ¿algunas reflexiones sobre peligro procesal? Es el más importante, maestro. Cuando Calamandrei hizo este trabajo magnífico de introducción a las providencias cautelares, que es la base, creo yo, de todos los trabajos venideros de medidas de coerción. Él trabaja, por un lado, el fumus bonis juris, por otro lado, el periculum in mora. ¿Es el peligro procesal?
el requisito más importante. Lo han dicho todos. Y sin embargo, termina primero, en la práctica, terminan dándole 5 minutos y a los graves y fundados elementos de comisión 5 horas. No es excepción en este caso, ¿no? No sé cuántos días le han dedicado a los graves y fundados elementos y en un día terminaron el tema del peligro procesal. Primero, o sea, fíjense el tiempo que le dedican, porque el tiempo significa trato y el trato significa el valor que tú le das a ese elemento. Es el más importante sin duda y es el al que menor tiempo de discusión le da. Segundo, calidad de tiempo, es decir, calidad de debate. ¿Qué hacen las fiscalías? ¿Y qué a mal traer tienen los jueces? Toman el 269 y 270, peligro de fuga y perturbación, lo transcriben. Y si algún esfuerzo hacen, añaden alguna circunstancia al caso. Y no más. Por ejemplo, me llama muchísimo la atención que la conducta procesal no haya sido valorada positivamente en el caso del auto contra Keiko Fujimori. Si ella no está obligada a ir a la audiencia de esa casación, la primera, la 1-2007 de Guaura, y el propio código, el 271, no está obligada. Si no va, será representada por su abogado. Si la ley no obliga a Keiko Fujimori a ir a la audiencia y ella va, no una, no dos, va a todas las audiencias, ¿eso no significa nada? ¡Qué mal! Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es, el fugado como el que va a la audiencia tienen el mismo tratamiento y la misma condición. Nos tocó defender en el caso de los intocables ediles de la Victoria. Yo decía respecto a mi cliente, tiene que valorarse que él, estando en Estados Unidos, haya vuelto. A él no lo extraditaron, a él Estados Unidos no lo expulsó, él vino voluntariamente, sabiendo que todos sus otros coprocesados ya estaban en prisión. Esa conducta procesal no se ha dicho ni una línea. Eso es gravísimo. O sea, si la ley dice el comportamiento procesal, hay que ver eso en primer punto. Un segundo punto en el tema del peligro procesal, el tema de la gravedad de la pena y la pertenencia a la organización criminal. Usted logró, maestro, con el doctor Espinosa Goyena, en el TC, que el TC, en el caso Humala Nadine, dijera algo que hace muchísimo tiempo viene repitiendo la Comisión Interamericana, su relatoría de personas privadas de libertad, la Corte Interamericana, antes el Tribunal Europeo, vienen diciendo hasta el hartazgo. No podemos, y eso se ha dicho, por ejemplo, en el informe 297, el caso Jiménez, un caso famosísimo, no puede justificarse prisión únicamente en que la pena es alta y, por ejemplo, le añadimos acá, que pertenece el imputado a una organización criminal, porque convertimos la prisión preventiva en pena anticipada. Y la prisión preventiva no es un instrumento para castigar, responsabilizar a alguien, es un instrumento para proteger el proceso. Nada más que eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El TC ha dicho muy bien, y gracias a la labor de ustedes, doctores, que cuando hay gravedad de pena y pertenencia a la organización criminal comprobado, por sí mismo no es suficiente para justificar prisión. Es importante, ha dicho el Tribunal Constitucional, pero no decisivo ni suficiente. Importante, pero no suficiente. Acá ha sido suficiente. Pero voy a otro punto. ¿Debe o no debe probarse el peligro procesal? Por supuesto. El peligro procesal no solo debe ser invocado. El peligro de fuga no solo debe ser alegado. La perturbación no solo debe ser alegada. Tienen que ser acreditadas. ¿Y a qué nivel? Entonces ahí tenemos que hacer un razonamiento, una interpretación sistemática. La ley, cuando habla de la comparecencia con restricciones, dice que se impondrá cuando el juez advierta que se puede evitar razonablemente los peligros de fuga y perturbación. La ley respecto de la detención preliminar dice que se impondrá cuando haya cierta posibilidad de fuga y perturbación. Y la ley dice que se impondrá la prisión preventiva cuando haya peligro de fuga o perturbación. Ahí no dice un estándar. Entonces, si uno analiza sistemáticamente, a ver, para detención preliminar la ley me pide cierta posibilidad de fuga o perturbación de actividad investigativa. Para comparecencia con restricciones, una no solo posibilidad de fuga y perturbación, sino una evitación razonable, que es un poco más. Para la prisión preventiva, tal cual, si fuera una escalera de 3 escalones, tiene que pedirme más. Entonces ya no basta la cierta posibilidad, ya no basta la posibilidad razonable, ahora se exige probabilidad. De hecho, tomo lo que tú dijiste, Jefferson, el tema de proporcionalidad. El artículo 253, que es la norma general de restricción de derechos, intervención indiciaria y demás, habla de que solo se limitará un derecho cuando fuera absolutamente indispensable. ¿Eso qué significa? Significa que hay que probar el peligro de fuga
probar la perturbación a nivel de probabilidad. Entonces, en efecto, hay un mini juicio de prueba del peligro de fuga y el peligro de perturbación. Un segundo tema que encuentro es, ¿pueden coexistir? Sí pueden coexistir, pero caso por caso. Si la lógica del fiscal es Jefferson Moreno investigado por el delito X, hay evidencia de que va a fugar, pero al mismo tiempo dice Jefferson Moreno, hay evidencia de que él por sí ante sí va a hacer cambiar el testimonio a Juan que lo ha incriminado inicialmente, eso es una lógica contradictoria. O Jefferson Moreno se fuga, o Jefferson Moreno se queda para perturbar y amenazar a Juan. La lógica sería distinta si me dice, hay riesgo de fuga, porque él se puede ir y hay evidencia que sí lo revela, pero también hay riesgo de perturbación. ¿Por qué? Porque él, a través de su hermana, a través de un familiar, a través de un coprocesado, va a perturbar la actividad de investigación. Porque de hecho el 270 dice que el peligro de obstaculización se da de manera directa o indirecta. Entonces, un segundo tema que me parece importante. Tocar, y cierro el tema del peligro procesal. Creo que es importante entender las lógicas de peligro obstaculización. En el caso Cocteles hay una interpretación, me parece un poco no solo apresurada, yo diría que inconstitucional. Se presentaron los chats de la botica. Ahí está, dice ella, Keiko Fujimori dice, hasta controla el aplauso, casi controla hasta cómo respiran los congresistas. Sí, pues, pero en el foro del Parlamento. El foro del Parlamento es un foro político, y ella es la lideresa de un partido y los congresistas responden a ese partido, que no es lo mismo que el foro del proceso. Hay que distinguir ámbitos. Entonces, cuando se hace una conclusión de que si puede controlar hasta la respiración, entonces puede controlar toda la información que ellos hagan, que no es tan así, o sea, esa deducción no es tan fácil. Como tampoco es tan fácil decir que como las personas pertenecen a su partido, necesariamente van a estar subordinadas a declarar conforme ella diga. Porque, insisto, la lógica del peligro procesal no es una lógica de posibilidad, porque si no todos iríamos presos. Fenomenológicamente, la posibilidad, ¿no es cierto?, como antítesis de la negación, el no hacer algo, como la posibilidad nugatoria, poder significa hacer algo, o sea, algo que físicamente no puede hacer. Todos podemos fugar, todos podemos ocultarnos, todos podemos amenazar. Para dictar prisión no basta la posibilidad, se requiere probabilidad, y probabilidad comprobada. Si no hay eso, la prisión se convierte, como diría Binder, y ahí tiene sentido, una máquina para triturar carne humana. De acuerdo. Yo creo, no muy de acuerdo, porque, es más, yo creo que lo más fuerte que tiene esta resolución es el peligro procesal. O sea, más allá de los problemas, por ejemplo, de que el juez se corre del análisis de legalidad en el primer presupuesto, aquí yo creo que lo construye bien, y el fiscal, claro, sorprendiendo en cada sesión, ¿no?, lo construye bien, porque tiene razón Benji, dice, ella da la orden, ¿no?, de pie, aplausos protocolares, viva la democracia, sí, en el fuero parlamentario, sí, pero eso va unido a que, por ejemplo, el fiscal realiza una diligencia, ¿no?, de allanamiento, está en plena diligencia de allanamiento, y se aparecen aquellos a los que se les dice de pie, aplausos protocolares. Entonces, en ese momento, por ejemplo, incluso hay un enfrentamiento entre el fiscal y una congresista. Claro, ¿no? Y el fiscal le dice, anoten en el acta que la congresista me está diciendo no sé con quién me meto. Entonces, ahí está la construcción. Yo estoy de acuerdo, o sea, el peligro procesal sí es el más importante, todos los han dicho, es más, tiene que ser objetivo, e incluso en el caso de un gobernador regional también, la Sala Nacional dijo, no solamente basta la objetividad del hecho, o sea que sabemos que hay una amenaza, entonces te voy a matar, sí, hay que vincular a la persona con esa amenaza, porque tenemos que saber qué es eso, ¿no? Ya, pero independientemente de ese tema, y hablando del caso en concreto, yo creo que está bien construido. Ahora, aparte del caso, este concepto del arraigo es un tema interesante, debatible, a raíz de históricamente todo lo que se ha construido, ¿no? Yo he acudido a audiencias en las cuales, en casos que no son tan mediáticos, no tienen la trascendencia nacional de este caso, y por ejemplo he llevado así de arraigo. O
Se ha dicho familia, hijos, trabajo, ¿no? Domicilio. Y se me ha respondido y se me ha dicho, bueno, está bien, el arraigo todos lo tenemos. Y analizamos, ¿no? La magnitud del daño causado, la voluntad de repararlo, la gravedad de la pena. E incluso la pertenencia a la organización criminal. Y cuando no he llevado arraigo, ¿no? Se me ha dicho, no tienes arraigo. Entonces, peligro procesal. Yo creo que en realidad peligro procesal siempre va a haber. En todo caso hay un peligro procesal, como dice Benny, es de acuerdo. ¿En qué medida se puede controlar, en qué intensidad existe el peligro? Ahí está el tema. Y la idea de llevar arraigo es que uno desincentive ese peligro procesal, creo. Y hay varios problemas, por ejemplo el tema del domicilio, que también ha sido tocado en este caso. Se dice, tiene un domicilio en su DNI, tiene otro domicilio fiscal, ¿no? Ha comprado un bien y en ese contrato aparece otro domicilio. Y ese es un problema permanente en varios casos, doctor. Yo tengo varios clientes, varias audiencias de prisión, en las cuales creo que el 90% ninguno tenía el DNI en el domicilio donde de verdad vivía, ¿no? Incluso yo mismo no tengo el DNI en el domicilio donde yo tampoco. No, o sea, mi domicilio está en Huaraz todavía. Entonces, pero Fiscalía dice, como no tienes el domicilio donde no tienes el DNI en el domicilio registrado donde vives, entonces no te vamos a poder encontrar. Pero hay toda una actuación previa. Por ejemplo, el allanamiento fue en mi casa, me notifican en mi casa, ¿no? O sea, hay varios actos previos que hay que analizar para este tema del arraigo. Y doctor, con esto quisiera terminar. Hay un concepto que se ha creado, que es esto del arraigo de calidad. O sea, siempre se dice, ¿tiene arraigo? Sí, ya. Concepción, pero no es concepción. Ese es un problema porque finalmente es una concepción de concepción. Porque finalmente, ¿qué es de calidad, no? ¿Y qué no es de calidad? Porque yo recuerdo haber revisado una sentencia, una resolución del doctor Saguanay, por ejemplo, donde el doctor Saguanay analiza este concepto. Es un juez muy académico el doctor. Y el doctor dice, vamos a darle un concepto a esto de calidad. Arraigo de calidad es aquello que no encuentra refutación, dice la resolución. Es el caso me parece que es el caso de la expareja presidencial Humala Heredia, en la resolución de Sala. Y él dice, arraigo de calidad es aquello que no encuentra contradicción. Pero claro, el doctor Concepción dice, no, sí trabaja en Fuerza Popular, pero no es de calidad. O sea, no le da una explicación a qué es de calidad, cuando la defensa, me parece, en ese aspecto, sí ha sustentado muy bien, ¿no? Que el arraigo existe, ¿no? Laboral, familiar, personal e incluso de bienes, ¿no? Es un concepto que todavía no queda claro y que aún tiene para debate, ¿no? Y ustedes marcan bien y la fórmula creo que sigue siendo la misma. Yo diría, por un tema de importancia, es indispensable destacar, como bien han señalado, cuál es el verdadero fundamento, el único fundamento de la prisión preventiva, que no es ni la prueba suficiente ni la pena probable, porque la presunción de inocencia los paraliza. El único fundamento es el peligro procesal. Creo que el legislador cometió un error por el orden. Sí. Cuando recién se saca el Código del 91, que tuvo sus poquitos artículos vigentes, ¿no? En algo que solo en el Perú puede pasar, ¿no? Ni siquiera la cuarta parte de los artículos, y viene por primera vez prueba suficiente, peligro procesal, pena probable, peligro procesal. ¿Cómo aplicaban? Era uno de los tres. Y jueces honestos lo aplicaban en incumplimiento de la obligación alimentaria, porque hacían pagar al desgraciado los alimentos. Entonces decían, pero César, estamos cumpliendo, estamos logrando nuestro propósito. Entonces, bueno, sí, está muy bien que logre su propósito, le digo, está muy bien la utilidad, pero realmente el presupuesto, la justificación de meter a la cárcel a un inocente, solo puede ser el peligro procesal, no hay otra. Entonces, yo es lo primero que debatiría, porque donde hay peligro procesal, se debilita la presunción de inocencia o la congela si tú quieres, y recién entras a discutir prueba suficiente y pena probable, porque si no hay peligro procesal, ni lo toques. Ese hombre es inocente. No que yo le impútale lo que quieras, pero lo tienes que tratar como inocente, que es la principal consecuencia de la presunción de inocencia. Entonces, uno, ubicarlo. Número dos, totalmente de acuerdo, es una operación probatoria. Es una operación probatoria. Entonces, si el peligro de fuga y el peligro de entorpecimiento del peligro de entorpecimiento
son fruto de una operación probatoria, ¿con qué estándar? Entonces yo sostengo, el mismo estándar para la prueba suficiente, que es sospecha grave, es el mismo estándar para el peligro procesal. Por eso siempre hablé y sigo hablando de mínima peligrosidad, mediana peligrosidad y máxima peligrosidad. Entonces la prisión preventiva viene con máxima peligrosidad, ¿no es cierto? Y ahí creo que es muy importante distinguir dos cosas. Legalidad, que si es una operación probatoria entramos a temas de legalidad. Quiero traer el tema de la botica. Me acuerdo mucho con Ollanta. Decían, compró testigos. Entonces, si compró testigos, oiga, eso es bien fuerte, ¿no? Creo que lo más fuerte es esto de que abogados o personas se hayan tratado de acercar para que el testigo cambie la versión. O sea, ese es un tema potente de peligro procesal. Pero el tema es cómo lo pruebas. Sí. En el caso de Ollanta, venía un audio de otro caso. Traído este caso, pero algo paradójico. No escuchado en este caso. O sea, no se actuó. Julio César inteligentemente le dice al fiscal, no lo escuche, iba a haber audiencia, escucha. Y dice, no lo escuche porque se refiere a otros hechos. Y como ni el fiscal ni la defensa se ponen a pensar desde el comienzo que hay que ir presentando prueba y contraprueba para el peligro, yo cuando arranco de una preliminar no solo me concentro en el delito, me concentro en que mañana voy a enfrentar probablemente un tema. Entonces Julio César le dice, oiga, eso no deberíamos verlo acá porque aquí es aporte de campaña, tiene razón. Y lo mandan a otro caso. Ojo, no se escuchó, no se actuó la prueba se fue. Y sobre algo que no existía, lo pones como un considerando, como una postulación en el requerimiento y como un considerando en el auto de prisión. O sea, qué operación probatoria, es un desastre. Entonces, en esto, ¿no? Que Inostroza, que las conversaciones. Ya, pero ¿en qué caso se ha producido? Y lo que ya hablábamos de prueba suficiente aplica perfectamente acá. Y lo otro que para mí es central es la oportunidad. Si es al comienzo de un caso, tú vas a hacer un pronóstico de... El peligro procesal no es otra cosa que el pronóstico de tu conducta procesal. O sea, ¿cuál va a ser tu conducta procesal durante el caso? ¿Positiva o negativa? Y cuando hay actuados de investigación, algo que comentaste hace un momento, el comportamiento procesal es el elemento central, por encima de todos los demás. Porque si tú vas a proyectar mi conducta en el proceso, o vas a querer cambiar a la mitad del proceso de comparecencia a prisión, el elemento central es cómo fue mi conducta. Jefferson hablaba hace un momento de que se le para Luz Salgado, Becerril, la foto que por acá igual decían, Nadine está disfrazando la firma, pero vamos a conducta procesal. ¿Esa conducta impidió que se actúe la prueba o no impidió? Sí, la pericia no se pudo hacer. Me hacen acordar a un cliente que no voy a mencionarlo. Yo le preguntaba al policía, ¿y por qué le está haciendo como 800 muestras? Es que, doctor, él está tratando de disfrazar mi firma y yo le estoy cansando que me haga 40 páginas. Pero era válido, era su método. Entonces, pero finalmente la pericia grafológica se hizo. El allanamiento se llevó a cabo. Si el fiscal hubiera dicho, porque me está tomando foto, ya no puedo continuar, esto no se puede desarrollar, me están cerrando la puerta con llave. Vaya con Dios. Claro. Por eso es que la conducta es central, o sea, no hay que ver el objetivo. Yo voy a pronosticar un comportamiento en una investigación, en un proceso. Entonces, si tengo actuados de comportamiento procesal, esa es la clave. Si tú un año no faltas al colegio, no hay por qué presumir que vas a faltar al colegio. Ahí creo que no le estamos dando la importancia que tiene el comportamiento procesal, creo, por encima de salvo que no haya ningún actuado, ¿no? O sea, si no tengo ningún actuado, Keiko Fujimori aparte de que iba, y los otros chicos
Los otros procesados que ya sabían que estaban esperando y todos los días regresaban, ¿me vas a cortar la cabeza? No, mejor ven mañana. Ya, ok, ¿me vas a cortar la cabeza? Mejor ven mañana. Como eso no va a tener una valoración, ¿no? O 18 años de investigación. Ni hablar. Yo creo que ahí es donde debe centrarse el tema, más allá de lo que han comentado, ¿no? Imagínese, doctor, la casación 631 del 2015 de Arequipa, que la firma el doctor San Martín. Ciudadano español, le dictan prisión. ¿Y cuál es el principal criterio ahí? Citando el caso de Stockmüller del Tribunal Europeo, la Corte Interamericana y la casación muy bien redactada dice, no importa si el español se fue a España, lo que importa es si regresó al Perú. No importa si cruza las fronteras, porque la simple posibilidad de cruzar la frontera la podemos tener casi cualquiera que tiene cierta capacidad económica. Lo que importa es si regresa después de haberse ido. Uno. Y dos, yo creo, y eso es una propuesta mía, ¿no? Yo creo que se puede plantear una suerte de principio de culpabilidad en el peligro de obstaculización. Me explico mejor. La culpabilidad encierra dentro de una de sus manifestaciones el principio del hecho propio, responsabilidad personal o individual. Es decir, que nadie debe ser perseguido por conducta de terceros. Si eso lo aplicamos al proceso penal, eso significaría que Keiko Fujimori no tendría por qué responder por conducta de terceros. Salvo, y vamos al escenario, Jefferson planteó un tema muy interesante. Ahí ves a Luz Salgado increpándole, dificultando el allanamiento. Muy bien, pero Luz Salgado, no Keiko Fujimori. Si quieres llegar a Keiko Fujimori, no basta decir, no, pero es la lideresa y Luz Salgado está ahí. Entonces entramos en una lógica de prueba indiciaria. ¿Cómo llegas al comportamiento de Keiko? Muy bien, entonces pruébame a nivel de probabilidad que Keiko estuvo detrás y que influyó en Luz Salgado y hubo un mandato para que obstaculice. Porque si no hay eso, se quedan en simple deducción y no hay la construcción de la prueba indiciaria. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, lo que pasa es que en el caso sí se ha construido, o sea, lo que yo creo es que sí hay una construcción de establecer que sí ha sido ella quien da las órdenes y actos de obstrucción demostrados a nivel llano, el caso de una testigo, una imputada que dice vinieron a buscarme, ¿no? Es un me tema dijeron fuerte. que esta es la versión, con que cambia la versión y curiosamente cambia la versión, entonces hay todo un concadenado de actos, ¿no? Que me parece sí llegarían a establecer, pero es correcto. Claro, Sí. Tiene temas fuertes, pero en organización criminal algo que motivó lo del TC que es importante. O sea, si me van a vincular que pertenecía a una organización criminal, o sea, tú integraste la mafia, eso servirá para la prueba suficiente, no para el peligro procesal. O sea, sí, tú perteneces, no perteneciste, perteneces a una organización criminal que sigue funcionando y que su potencia puede generar obstáculos porque vas a mandar a matar testigos. O sea, como tú eres el líder de esta banda de sicarios que funciona en el Callao, si yo te dejo libre, tú vas a seguir ordenando que maten. Ahí yo estoy completo. Pero tú tuviste vinculación con Odebrecht, ya pues ya eso será para la prueba suficiente, para la pena probable. ¿Tú perteneces a un partido político? Ojo, tú tendrías que demostrar que ese partido político no es que tenga prácticas antidemocráticas o inmorales o contrarias a la ética, sino que va a afectar el proceso. Exacto. Entonces ahí tenías que amarrar Chávarri, creo yo, lo fundamental es Chávarri y Chávarri, pero tenías que construirlo. Chávarri va a sacarlo a José Domingo Pérez, entonces, pero bueno, debió sacar antes de, no después de, ¿no? Entonces tendrías que construir algo de esa naturaleza y yo creo que ahí está, más allá de lo de la prueba trasladada, ahí no lo veo muy fuerte. Yo creo que sí es fuerte en la parte de la influencia de los testigos o eso que mencionaba, pero que lamentablemente no en el requerimiento, sino en el camino, que es ilegal, eso de que los que estaban declarando a favor de la fiscalía estaban cambiando de abogado. Ese tipo de temas sí me parece a mí que es para analizar si es probado y aportado adecuadamente, ¿no? Bueno, pasemos a un último tema, si le permiten, por razones del tiempo y no quitarle más del valioso tiempo que nos están dando, el tema de la proporcionalidad, y ahí terminaríamos, salvo que quieran comentar algo sobre el plazo, pero bueno, ahí mayormente. El tema de la proporcionalidad es interesante, ¿no?
La primera sentencia que el Tribunal Constitucional utiliza el principio de proporcionalidad, que como sabemos es una fórmula alemana que viene del caso Luth del Tribunal Constitucional Federal Alemán, es el caso del expediente 0045-2014, un proceso de inconstitucionalidad, donde echa mano de la proporcionalidad para determinar una infracción o no al principio de igualdad ante la ley. Hasta ese entonces se utilizaba la fórmula de la arbitrariedad de Gerard Leibus. A partir de ahí, creo yo, hubo un desarrollo interesante del TC respecto de los contenidos y alcances del principio de proporcionalidad, del 2004 para adelante. Cuando la casación, donde es ponente el doctor Neira Flores, la 626-2013, dice, como objeto de debate, principio de proporcionalidad, siguiendo el modelo chileno del objeto de debate en la audiencia de prisión o medida de aseguramiento, si utilizamos el lenguaje de la ley colombiana, es que hay que debatir proporcionalidad. Un primer punto, y en la práctica, he visto dos resoluciones del sistema anticorrupción que dicen, si se cumplen estos tres primeros requisitos, se da por descontado el principio de proporcionalidad. O sea, que si tú acreditas pruebas suficientes, sospecha grave, pena probable, superior a 4 años, y peligro procesal en alguna de sus manifestaciones o ambas, ya el tema de proporcionalidad viene a ser algo así como una consecuencia, es decir, es un efecto reflejo. Y eso está muy mal, porque tomo las palabras de Jefferson. Si el proceso, vamos a definir, ¿no? ¿Qué tipo de proceso es el proceso penal peruano? ¿Un proceso legalizado o constitucionalizado? Si la opción es un proceso constitucionalizado, si la opción es la ley fundamental, vincula, y no es una mera carta política de aspiraciones y programas e ideales como se tenía siglos anteriores, si la carta constitucional, si la lex legum, la norma normal, que es la constitución, vincula, entonces tenemos nosotros que aceptar que el proceso penal no está exento del control y de los vectores que da la Constitución. Y uno de ellos es justamente el principio de proporcionalidad, porque en la lógica de la proporcionalidad, como dice el profesor Alexi, como dice su discípulo colombiano Bernal Pulido, estamos hablando de una lógica de intervención al derecho fundamental. El Estado no puede intervenir el derecho más allá de lo estrictamente necesario. Eso significa la lógica de la proporcionalidad. Y es ahí donde cobra sentido la idoneidad, ¿no es cierto? Hay que analizar si la prisión preventiva tiene un fin constitucionalmente legítimo en el caso. La ponderación, y ahí viene el balancing test o la fórmula de pesos, y finalmente, ¿no es cierto? Perdón, el balancing test entra en la ponderación, que es al final. Antes de eso viene la necesidad, que es un juicio de medios. Es en realidad el medio indispensable, es el menos lesivo, es el menos intenso. Pero toda esta estructura cobra sentido en la medida en que la ideología del juez, que debe ser de garantías y control, parta de lo que el artículo 9 del Pacto de Nueva York o Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos llama, que el derecho del procesado a enfrentar el proceso penal en libertad. Porque si la mente del juez es, como el doctor Concepción, que yo creo que es una gran persona, pero creo que abusa de su poder. Entonces yo creo que sus dictados están muy bien si quiere ser presidente de la República, pero muy mal si es que es magistrado. Su modelo es Sergio Moro. Sergio Moro encarceló a Lula. El juez de ataque. Ahora está con Bolsonaro. ¿Qué tal juez? ¿Qué tal modelo? Salvo que ahora en una nueva entrevista el doctor Carbancho diga, no, Moro ya no es mi modelo. Pero, ¿cuál es el tema? Que el juez no puede ser justiciero. El juez no es usted dice juez de ataque, yo digo juez de vindicto. El juez no está para hacer ajusticiamiento, está para hacer justicia. Imagínense que la gente vea, ahora estamos en estos partidos de Boca River. Qué terrible sería ver que el árbitro del clásico, de la final de la Copa, tenga el color blanco y rojo, con la franja roja. No, y la pared de pecho ya en el gol. Y la pared de pecho. O que patee el penal él en lugar del equipo de River. O sea, sería terrible. Lo mismo pasa con el juez. El juez tiene una camiseta neutral. Ni para uno ni para otro. Se supone que debe tener debe asegurar que el piso sea parejo, que el suelo esté parejo. Y eso solo lo garantiza en la medida en que, por ejemplo, en la ponderación no se haga esa fórmula ritual, abstracta, estereotipada, de decir, a ver, libertad y su sacrificio y su aflicción, o la persecución eficaz, en esta lógica roxiniana de eficiencia sí, pero con garantías. No, pero es que yo siempre digo, no es solo la libertad en este plato. A la libertad. Y si se trata de una mamá
Y si tiene 2 hijas menores, que es la persona, o todas las personas somos iguales, como dijo la Suprema Corte, en este famoso caso Woodrow Wilson, de la Suprema Corte contra California, la Suprema Corte americana, había dicho, no puedes tratar, si es que tratas al ser humano como digno, y como decía Kant, el fin y no el medio, tú no puedes tratar a la gente, a 3 o 4, como una masa amorfa, indiscriminada. No, tú tienes que decir, mira, Keiko es mamá de 2 hijas, pero puede que una señora no tenga ningunos hijos. Entonces, el plato de Keiko tiene que tener más peso para acá, porque estamos hablando del derecho de los niños, interés superior de los niños. Igual el caso Nadine. 2, no es lo mismo una persona que teniendo pasaporte se va y vuelve después de un año, que una persona que teniendo pasaporte se va y regresa al día siguiente de que se entera que tiene orden de prisión o que tiene una detención prohibida. ¿No? Entonces, hay que valorar el caso por caso. Eso es lo que significa ponderar. O sea, esa es cuando Alexis ideó este tema del balancing test, de la fórmula del peso, a eso se refiere. ¿Qué razones tienes para encarcelarme? ¿Qué razones tengo para estar libre? No es una fórmula sencilla. Y los jueces no le dan a veces ni 2 ni 3 límites. De acuerdo, de acuerdo. Yo tengo muy malas experiencias con ese análisis de la proporcionalidad, porque como le digo, doctor, más de un caso, y en el mismo distrito judicial, tenía como 5 prisiones así seguidas en el mismo distrito, ante la misma juez, me venía el requerimiento de prisión sin sustento de proporcionalidad. O sea, no había ni una letra. Y yo le decía, señora juez, pero solo se puede debatir en audiencia lo que se ha presentado por escrito. Y si el fiscal no ha presentado por escrito proporcionalidad, declara lo improcedente, que se vaya, lo corrija, y si quiere, lo vuelve a pedir una vez que analice la prisión. En algunas se aceptaba, en otras se rechazaba. En otros casos, yo recuerdo, por ejemplo, uno último ahora en el subsistema anticorrupción, yo hice una apelación, no estuve en la audiencia de prisión, pero interpuse la apelación, solo apelé por 2 presupuestos, el primero, probabilidad y proporcionalidad. Y en el caso de la proporcionalidad, porque de manera literal, doctor, se había copiado un artículo publicado en internet para sustentar la proporcionalidad en el caso en concreto. Y era un caso de crimen organizado. O sea, se había copiado tal cual. Llevé el artículo, lo analicé en la audiencia, se verificó con la resolución y era lo mismo. Y efectivamente ese es un problema. Siempre se encuentra, si uno haría una tesis sobre la motivación del principio de proporcionalidad y sus 3 subprincipios, va a encontrar que en su gran mayoría creo que es definición. Se dice, por ejemplo, la prisión preventiva es idónea porque alcanza los fines del proceso. Es decir, que el señor no se fugue y no obstaculice, nada más. Es necesaria porque no existen otras medidas. No se analizan esas otras, pero se dice, no existen otras medidas. Y es proporcional porque haciendo una ponderación, ¿no? El proceso debe seguir su cauce con la persona presa, ¿no? El subsistema nacional, yo creo, es uno de los mejores lugares para litigar, ¿no? Exige preparación. Los magistrados, normalmente, todos, dan una excelente respuesta a las cuestiones que se plantean, pero claro, el doctor Concepción pareciese una isla, ¿no? Y yo he tenido un par de sesiones ahí donde el razonamiento, la respuesta ha sido igual. Es proporcional porque es idónea, hay una finalidad necesaria, no hay otras, y proporcionalidad igual. Si se estudiase, graves defectos de motivación, ¿no? Gravísimos. Es que quizás en el tema, no quizás, definitivamente en el fondo es tu visión del proceso, ¿no? La ideología con la cual tú llegas a tu convicción. Yo me enamoré de esa frase de Nicola Framarino de Malatesta, Lógica de la prueba criminal, donde él dice, el Código Penal es la espada de la sociedad para herir al delincuente, pero el Código Procesal Penal es el escudo de la libertad, porque ahí es donde sale, el proceso penal se ha hecho solo para que el culpable se vaya a la cárcel, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si esa es la visión del proceso, porque miren, yo en eso yo digo, un sistema probatorio solo puede funcionar en una sociedad que tenga culto por la verdad. Si a la sociedad no le interesa la verdad, la prueba nunca va a funcionar. Entonces, si la sociedad no tiene culto por la libertad, si la sociedad no tiene culto por las garantías fundamentales,
creo que es igual. O sea, yo lo creo culpable y como lo creo culpable, voy a inventar una argumentación para justificar mi creencia. Igual, este caso se tiene que ir a la cárcel. Es más, nosotros sabemos que si en el periódico sale que es un monstruo que ha violado a la niñita, ya no hay que ir a la audiencia de prisión. Ya no, dime, ¿dónde firmo? ¿Dónde firmo? Entonces creo que el tema central, ese tema es, nosotros realmente creemos que el proceso es la constitucionalización. ¿Qué es el proceso? Para mí, un conjunto de garantías. Nada más. Ese es el proceso. Entonces, si es así, ojo, cuando la proporcionalidad no estaba expresamente en la ley, largas batallas teníamos que dar para que se incorpore como requisito. Por eso un artículo muy antiguo que tengo por ahí donde eran los requisitos legales y constitucionales de la prisión preventiva, ¿no? Que por ahí Binder lo lleva, o Bovino, perdón, creo ahí saca algunos temas. Entonces, ¿qué pasa? Hoy no solo es constitucional la proporcionalidad, sino que los principios generales de las medidas de coerción marcan pues que indispensablemente se tiene que establecer, primero postular. Claro. En el requerimiento de prisión preventiva yo tengo que postular porque no es proporcional. Y tan es así que si no lo postula el fiscal, el juez cierra la boca. Yo tengo que postular por qué la comparecencia no sirve o por qué la comparecencia tiene que ser cambiada para poder contraargumentar. ¿No es cierto? Ahí es un tema central que hay que definir, porque totalmente de acuerdo. O sea, si no es proporcional, de nada valen los 3 requisitos legales. Así haya prueba suficiente, pena probable y peligro procesal, si no se logra demostrar que la comparecencia con restricciones no es suficiente. En épocas más pacíficas era normal que haya procesos por homicidio con comparecencia. Era homicidio, asesinato, ¿no? En cambio, en estas épocas pues ideológicas, mediatizadas, la proporcionalidad efectivamente es un adorno. Yo creo que el tema es ese. ¿Por qué no se argumenta para nada? Es un adorno. Ese es el presupuesto más maltratado de todos. Más maltratado de todos, porque no creemos en ese presupuesto. E incluso hay una audiencia en la que estuvimos, en la que el fiscal dio una proporcionalidad para todos. O sea, fue una proporcionalidad para los global. ¿no? Pero yo la misma pastilla para todos los pacientes, ¿no? Exacto. Tiene toda la razón. Y Asensio Mellado, por ejemplo, dice: yo no le tengo a nada, le tengo más miedo que a un juez haciendo justicia. Entonces yo me preocupaba en el análisis de la frase, pero tiene razón, ¿no? El juez Concepción es el bailarín de la justicia. Y independientemente de la proporcionalidad, independientemente del análisis de legalidad en el primer presupuesto... Pero ¿no? con una precisión, la creencia de justicia. La creencia de justicia, ¿no? Pero es que ahí viene el problema, pues, ¿no? El juez que quiere hacer justicia valora prueba ilícita, ¿no? El juez que quiere hacer justicia se salta el presupuesto, no analiza la proporcionalidad como se debe, ¿no? Y ahí viene un tema, y si me permiten esta reflexión. El juez no debe pensar en que por meter preso a Keiko o a Alan García voy a ser famoso y seguramente una promoción de la Facultad de Derecho en la universidad tendrá mi nombre. Yo debería tener la tranquilidad en una democracia, porque creo que somos una república, eso es lo que dice la Constitución. Debería tener la tranquilidad como Carneluti, de que es el juez que en tiempos de borrascos y turbulencias es ese juez el que va a permitir que duerma tranquilo. O sea, va a ser el centinela de mi libertad. Porque si el juez no es centinela en libertad, debe recibir cualquier nombre, verdugo, pero no juez. Carneluti dice que un buen juez nunca puede dormir bien, porque tan finito, tan imperfecto es el ser humano, que cómo puede producir algo tan perfecto como debe ser la justicia, ¿no? Pero sí, yo termino con un tema que yo aprendí acá. Yo recuerdo que usted nos enseñaba y nos decía: si tú quieres ser un buen abogado, litigante, defensor,
tienes que defender como si defendieses a tu propio padre. Y yo logré entenderlo cuando efectivamente pasó en la vida real, ¿no? Yo he ejercido defensa de mi padre en un caso concreto. Y uno siente la preocupación del proceso penal en carne propia. Yo entiendo que, por ejemplo, alguna parte de la sociedad se alegre de la prisión preventiva que hemos estado comentando, ¿no? Pero lo que no se entiende es que así como se le trata a esa persona, se le puede tratar a cualquier ciudadano, es lo que decía Ben. O sea, nosotros tenemos que tener seguridad de que el sistema va a actuar de tal o cual manera, y se entiende respetando la proporcionalidad, analizando la legalidad, ¿no? Ese es un punto que no se entiende, creo. Se celebra, ¿no? Pero no se entiende que, tranquilo, que también te puede pasar. En la casa del jabonero, finalmente, yo no cometo delitos, tranquilo, que también hay delitos culposos, ¿no? No es que le quiera hacer una comparación de los delitos culposos con este, pero en cualquier caso. Yo defendí a una joven, por ejemplo, hija de un exalcalde, que regresaba de Asia para Lima. La señora se cruza, la atropella, le dieron prisión preventiva, por ejemplo. ¿No? O sea, en cualquier momento, a cualquier persona. Y lo que queremos es el sistema de garantías que nos proteja, ¿no? Esa es la idea, creo. Debería ser escudo protector. O sea, yo pienso, ¿no? Imagino, y ese es un tema, la otra vez un diario X sacaba ahí una estadística, ¿no? El 68% de los peruanos cree que deben ordenarle la prisión preventiva a Keiko Fujimori. Es increíble, ¿no? Entonces yo ponía un ejemplo en mi Facebook, decía, entonces hay que preguntarle a la gente entonces sobre qué cimiento se va a construir un edificio de 20 pisos. Y lo siguiente es preguntarle a la gente qué tipo de insumos se necesita para un puente que va a tener de extensión 10 kilómetros. No, porque si la gente es tan sabia, porque por algo se supone, por algo están las profesiones, por algo la ciencia, por algo la experiencia. Si eso es así, o sea, si admitimos que en una sociedad quien tiene autoridad para opinar es quien ha leído, quien ha cultivado en la experiencia o investigado una determinada área, un determinado arte, lo mismo hay que decir respecto de que en una democracia debe escucharse a todos, pero no todos son voces autorizadas. Y en una democracia es muy importante que el garrote de Leviatán se detenga con la mano de un proceso penal que debe ser escudo protector, no la chaveta de un verdugo. Yo les agradezco mucho. Me hacen acordar, y con eso quisiera terminar, en plenos juicios anticorrupción de la primera versión, Arsenio Orey me invita a dictar una conferencia sobre prisión preventiva en la Católica. Yo llego con gran temor porque habían sacado a la vida en pellones a los profesores que habían estado vinculados al juicio Fujimori, perdón, al gobierno del presidente Fujimori. Entonces llego y el auditorio pues era un auditorio hostil, ¿no? No era un auditorio muy amigable conmigo sobre todo. Entonces digo, bueno, ya que estoy en la Pontificia Universidad Católica del Perú, antes de hablar de la prisión preventiva, yo tengo que arrancar con una pregunta. ¿Quién es el procesado? ¿O qué es el procesado? ¿Es un demonio? ¿Es una cosa? ¿O es un ser humano? Si me dicen que es un demonio o es una cosa, yo acá termino mi conferencia y me voy porque no tengo nada que decir. Pero si ustedes son católicos, según ustedes dicen que es pontificia, entonces el procesado es un prójimo, es un ser humano. Carneluti en el juicio de las naciones dice, Carneluti, ¿por qué después de ser el más brillante mercantilista de su época se convierte en procesalista? Porque él dice que ve a un hombre enrejado y dice que por fin entendió ese capítulo 25 de San Mateo, venid benditos de mi Padre, porque me diste comer, porque me viste un preso y me visitaste. Yo creo que si nosotros entendemos que el procesado es un ser humano, camina. Pero si nosotros pensamos que el procesado es demonio, cosa, perro, etcétera, nada de lo que estamos comentando camina. Y yo creo finalmente, amigos, a ustedes agradeciéndoles a Benji y a Jefferson, creo que lo importante, eso es lo que debemos reflexionar. Le hacemos justicia a seres humanos. Y si hacemos justicia a los seres humanos, ¿qué podemos hacer y qué no podemos hacer con un ser humano?
Para la próxima charla de café estaremos conversando otro tema muy interesante. Gracias.